Buenas noches, en esta oportunidad voy a resolver algunos ejercicios del curso de diseño de máquinas eléctricas 1. Ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos pide determinar la impedancia equivalente del circuito de la figura. Primero, analizando este circuito podemos ver que la parte central, que vendría a ser esta, está en delta. Entonces, para resolverlo, primero vamos a pasar este de delta a estrella. Como podemos ver aquí, esto sería en delta, que estaría formado por menos J6, J8 y J8. Para convertirlo de delta a estrella, usamos este diagrama en el que reemplazamos los datos. Entonces, teniendo que la impedancia A va a ser J8, la impedancia B también va a ser J8 y la impedancia C va a ser menos J6. Entonces, para poder convertirlo a estrella, tendríamos que hallar la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3. Para esto tenemos algunas fórmulas de conversión que vienen a ser estas. Tenemos que para la impedancia 1 tenemos que dividir el producto de la impedancia B por la impedancia C sobre la suma de las tres impedancias. Para el caso de la impedancia 2 sería el producto de la impedancia C por la impedancia A sobre la suma de las tres impedancias. Y para la impedancia 3 sería el producto de la impedancia A por la impedancia B sobre la suma de las tres impedancias. Como podemos ver, en el denominador va a ser lo mismo, la suma de las tres impedancias. Entonces, ya teniendo los datos, los reemplazamos. Por ejemplo, en la impedancia 1 tendríamos J8 por menos J6 sobre J8 más menos J6. Entonces así lo podemos ver aquí. Así de esa misma forma vamos a reemplazar los datos para la impedancia 2 y para la impedancia 3. Una vez reemplazados los datos, en el numerador vamos a pasar de forma rectangular, que es como está, a forma polar. En la impedancia 1 sería 8 ángulo de 90 por 6 ángulo de menos 90. En la parte del denominador lo dejamos igual, ya que se nos facilita para la suma. En el caso del numerador, para multiplicarlo, multiplicamos 8 por 6, que sería 48, y sus ángulos los sumamos. Si tenemos 90 más menos 90, tendríamos como resultado un ángulo de 0. Entonces ahora para poder realizar esta división ya podemos pasar esta suma a polar, lo cual nos daría, por ejemplo, aquí podemos ver que tendríamos J8 más J8 sería J16, menos J6 sería J10. J10 a polar sería 10 con un ángulo de 90. Entonces tendríamos para esta división, al ser multiplicación solamente multiplicábamos y los ángulos los sumábamos. En este caso dividimos y restamos los ángulos. Entonces tendríamos 48 sobre 10, que sería 4,8, y 0 menos 90, teniendo así un ángulo de menos 90. Esto sería en su forma polar. Y para la forma rectangular tendríamos menos J4,8. Este mismo procedimiento lo realizamos para la impedancia 2 y para la impedancia 3. Teniendo así que la impedancia 2 va a ser también 4,8 con un ángulo de menos 90. Entonces su forma rectangular será igual menos J4,8. Y para la impedancia 3 tendríamos 6,4 con un ángulo de 90, que en forma rectangular sería J6,4. Una vez que ya hemos reemplazado los datos de nuestro circuito, podemos obtener un circuito equivalente, que sería este.
Los datos obtenidos son los que se encuentran en rojo para poder diferenciarlos. Ahora podemos ver que nuestro circuito, bueno, la parte central ya estaría en estrella y no en delta. Otra cosa que podemos observar es que 2 y menos J 4,8 están en serie. Lo mismo pasa con menos J 4,8 y 4. Entonces, como están en serie, los sumamos para obtener un circuito más reducido. Y este circuito nos va a quedar de esta manera. Tendríamos 2 menos J 4,8, 4 menos J 4,8 y J 6,4, que sigue estando en estrella. Ahora, para seguir con la solución de este ejercicio, pasamos de estrella a delta. Al igual que en el caso anterior, también lo reemplazamos en el diagrama para poder identificarlos, teniendo así que la impedancia 1 es 2 menos J 4,8, la impedancia 2 es 4 menos J 4,8 y la impedancia 3 es menos J 6,4. Entonces queremos hallar ahora la impedancia A, la impedancia B y la impedancia C. Igual que en el caso anterior, tenemos ciertas fórmulas para poder pasar de estrella a delta, que vendría a ser esto. Tenemos que para la impedancia A tenemos la suma de estos tres, que sería el producto de la impedancia 1 por la impedancia 2, más el producto de la impedancia 2 por la impedancia 3, más el producto de la impedancia 3 por la impedancia 1, sobre todo esto sobre la impedancia 1. Podemos darnos cuenta que para los tres casos el numerador va a ser el mismo. Lo que cambia es el denominador, ya que en el caso de la impedancia A sería sobre la impedancia 1, en el caso de la impedancia B sería sobre la impedancia 2 y en el caso de la impedancia 3 sería sobre la impedancia 3. Por ejemplo, para el caso de la impedancia A, tendríamos que sería, si es la impedancia 1 por la impedancia 2, sería 2 menos J 4,8 por 4 menos J 4,8 más 4 menos J 4,8 por J por menos J 6,4 más menos J 6,4 por 2 menos J 4,8 sobre la impedancia 1 que es 2 menos J 4,8, que es lo mismo que podemos ver aquí. Primero vamos a resolver la parte del numerador para la impedancia A y así poder reemplazarlo en el resto de las impedancias, ya que es lo mismo. Para poder operar esto, primero tenemos que pasarlo a polar para realizar las multiplicaciones. Una vez que lo hemos pasado a polar, podemos multiplicar. Y cuando ya hemos multiplicado, nos da estos resultados. Entonces vamos otra vez a pasarlo a rectangular para poder realizar la suma de los tres productos. Esto nos va a dar como resultado 46,4 más J 9,6. Entonces, ahora que ya tenemos el numerador para los tres, reemplazamos el denominador en donde corresponde, teniendo así para la impedancia A como denominador 2 menos J 4,8, para la impedancia B 4 menos J 4,8 y para la impedancia C tendríamos menos J 6,4. Así como hemos estado operando anteriormente, lo pasamos a polar. Y una vez que ya está en polar, podríamos realizar las divisiones, para lo cual obtenemos estos resultados, que sería 9,11 ángulo de 79,07, que pasado a rectangular sería 1,73 más J 8,94. En el caso de la impedancia B, tendríamos 7,58 con un ángulo de 61,88, que pasada a rectangular sería 3,57 más J 6,69.
Por último, la impedancia C nos da un resultado de 7,40 con un ángulo de 11,69, que pasado a rectangular sería 7,25 más J 1,50. Luego de haber realizado estas operaciones, también hallamos nuestro circuito equivalente, que vendría a ser que otra vez podemos ver que la parte central está en delta, pero esta vez está con 3,57 más J 6,69, 7,25 más J 1,50 y 1,73 más J 8,94. Para seguir operando nos damos cuenta que en este caso estos dos están en paralelo. Estos dos también están en paralelo y estos dos están en paralelo. Entonces lo tratamos de simplificar un poco más y operamos de esa forma. Entonces obtendríamos esto. Ya que J6 está en paralelo con la impedancia B, para hallar su equivalente tendríamos el producto de estos dos sobre su suma. Es decir, tendríamos que multiplicar J6 por la impedancia B sobre la suma de J6 más la impedancia B. Para poder realizar esta multiplicación en la parte superior, vamos a pasar J6 a polar. Tendríamos entonces 6 con un ángulo de 90, multiplicado por 7,58 con un ángulo de 61,88. En el caso del denominador tendríamos 3,57 más J12,69, una vez ya sumado. Entonces, cuando esto ya está sumado, lo pasamos a polar para poder realizar la división, que nos va a dar como resultado 3,45 con un ángulo de 77,59. Entonces, ahora lo volvemos a pasar a rectangular, dándonos un resultado de 0,74 más J3,37. Lo mismo pasa con el paralelo de J4 con paralelo a la impedancia C y J12 paralelo a la impedancia A. En el caso del paralelo de J4 en paralelo Z a la impedancia C, nos va a dar 3,25 con un ángulo de menos 25,49, que pasado a rectangular sería 1,93 menos J 1,4. Por último, la impedancia equivalente de J12 paralelo a la impedancia A sería 0,06 con un ángulo de menos 74,35, que es igual en forma rectangular a 0,02 menos J 0,06. Una vez que hemos obtenido estos resultados, los reemplazamos aquí en la impedancia equivalente, que es lo que nos están pidiendo. Esos datos ya los tenemos, entonces primero empezamos por esta suma, que es de la impedancia de J4 paralelo a la impedancia de C, más J12 paralelo a la impedancia de ZA. Tenemos acá ya reemplazados los datos. Tendríamos que la suma de estos sería 1,95 menos J 1,46. Entonces esto tendríamos en paralelo con la impedancia de J6 paralelo a la impedancia de B, que es 0,74 más J3,37. Que en polares, si reemplazamos esto a polar, tendríamos 3,45 con un ángulo de 77,61 paralelo a 2,436 con un ángulo de 32,82. Esto nos va a servir para poder reemplazar directo aquí en el paralelo, en el equivalente al producto, teniendo así 8,40 con un ángulo de 110,43 sobre 2,69 más 1,91. Pasamos el denominador a polar para poder realizar la división
Y así obtendríamos como resultado de este ejercicio que la impedancia equivalente va a ser 2,55 con un ángulo de 75,05, que es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Bien. Ahora pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos pide hallar la impedancia de entrada y la corriente 1 en la red. En la siguiente figura que podemos ver que sería un transformador. Para poder operar, primero tenemos que tener en cuenta estas relaciones. En la que nos dice que el voltaje primario sobre el voltaje secundario va a ser igual a A, que vendría a ser la relación de estos, la relación del transformador, de transformación del transformador. También tenemos la relación de que la corriente primaria sobre la corriente secundaria es igual a 1 sobre A y que la impedancia primaria sobre la impedancia secundaria va a ser A al cuadrado. Entonces, lo que nos están pidiendo en el ejercicio es hallar la impedancia de entrada, que podríamos identificarlo como la impedancia del primario. Entonces despejamos la impedancia en el primario, que va a ser igual a al cuadrado por la impedancia en el secundario. Esta es una fórmula que vamos a usar en dos casos, en dos ocasiones. Ahora sí, empezamos resolviendo el problema. Como dije, íbamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces tenemos que A en este caso va a ser 1/3. Esto lo podemos encontrar en la gráfica, en esta parte, que va a ser en el primer caso que usamos, que A va a ser igual a 1/3. Y en el segundo caso va a ser igual a 1/2. Bueno, teniendo eso en cuenta, acá podemos ver que 36 y J18 están en serie. Entonces lo sumamos, teniendo así 36 más J18. Esto lo vamos a pasar a polar. Entonces tendríamos 40,25 con un ángulo de 26,57. Ahora tendríamos un circuito equivalente similar a este. Y usamos la fórmula que se había dicho para la impedancia P, para la impedancia en el primario, que sería A al cuadrado. Entonces acá sería 1/3 al cuadrado por el resultado que habíamos obtenido, que es 40,25 con un ángulo de 26,57, que nos va a dar un resultado de 4,47 con un ángulo de 26,57, que al pasarlo a rectangular sería 3,99 más J1,99. Ahora obtendríamos un circuito equivalente a este. Como podemos ver, aquí habíamos obtenido 3,99, pero nos faltaba el 8. Entonces 8 y esta impedancia están en serie. Entonces también la sumamos. Tendríamos que sumar 3,99 más J1,99 más 8, teniendo así el resultado de 11,99 más J1,99, que al pasarlo a polar nos da un resultado de 12,15 con un ángulo de 9,42. Ahora sí, teniendo este resultado en cuenta, ya que lo vamos a usar, pasamos a la segunda parte, que vendría a ser esta parte, teniendo este como el primario y este como el secundario. Aquí vemos que A valdría ahora 1/2. Acá encontramos una situación similar, ya que estos están en serie, entonces se sumarían, teniendo así 5 menos J2. Y el circuito que habíamos obtenido aquí anteriormente, que es 12,15 con un ángulo de 9,42. Usamos lo mismo, tenemos que usar la misma fórmula, pero esta vez reemplazando A por 1 sobre 2, teniendo así 1 sobre 2 al cuadrado por 12,15 con un ángulo de 9,42, que es el resultado final de la primera parte,
que es igual a 3,04 con un ángulo de 9,42, que en forma rectangular sería 2,99 más J 0,49. Pero así como aquí habíamos sumado porque estaba en serie, aquí tenemos lo mismo, tendríamos que sumarlo. Y al sumar nos va a dar como resultado 8,13 con un ángulo de menos 10,7. Entonces 8,13 con un ángulo de menos 10,7 vendría a ser nuestra impedancia de entrada. Pero también nos está pidiendo hallar la corriente 1. Para la corriente 1 usamos esta relación que ya se había visto aquí. Entonces tenemos 24 ángulo de 0, que viene a ser el voltaje que tenemos acá, es un dato, sobre 8,13 con un ángulo de menos 10,7, que es la impedancia de entrada, que nos da como resultado 2,95 con un ángulo de 10,7. Esa sería la solución para el ejercicio 2. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el ejercicio 3. Nos dice, se tienen los siguientes datos de un transformador. Primero nos dice que la potencia aparente son 3000 voltiamperes, que el voltaje inicial es 220 voltios, que su frecuencia es de 60 Hz y que el número de vueltas en el primario es de 400. Antes de empezar a resolver, vamos a hallar una impedancia equivalente, ya que como podemos ver aquí estos dos están en paralelo, pero también podemos ver que están en su forma rectangular. Entonces primero lo pasamos a su forma polar, como podemos ver aquí. En J8 va a su forma polar sería 8 con un ángulo de menos 90. Y en el caso de 20 menos J40 sería 44,72 con un ángulo de menos 63,43, obteniendo así una impedancia equivalente en la que tenemos que multiplicar ambos y dividirlo entre su suma, teniendo así 8 con un ángulo de menos 90 por 44,72 con un ángulo de menos 63,43 sobre 20 menos J40 menos J8. Ahora, al resolver la parte del numerador tendremos 357,76 con un ángulo de menos 153,43. Y en el caso del denominador tenemos 20 menos J48. Para poder realizar la división tenemos que pasar el denominador de forma rectangular a forma polar, teniendo así 357,76 con ángulo de menos 153,43 sobre 52 con ángulo de menos 0,04, dándonos un resultado en forma polar de 6,88 con un ángulo de menos 153,39. Una vez ya teniendo este dato, podemos pasar a lo que nos pide. Primero, nos pide determinar el voltaje primario, el voltaje secundario, el voltaje de A, B, la impedancia en el secundario, la corriente primaria y la corriente secundaria actual. Entonces empezamos acá. Tenemos que el voltaje primario nos está dando aquí. Son 220 con un ángulo de 60, que va a ser igual también al voltaje de AB. Entonces ahora podemos despejar el voltaje secundario, ya que teníamos la relación de que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a A. Y aquí podemos ver en la imagen que A es igual a 1/2. Entonces tendríamos que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a 1/2. Y el voltaje secundario sería igual
a 2 veces el voltaje primario, entonces solamente reemplazamos y tenemos 2 por 220 con un ángulo de 60. Entonces esto nos da un resultado de que el voltaje secundario va a ser igual a 440 con un ángulo de 60. Y tenemos que la impedancia secundaria es igual a la impedancia equivalente, que es lo que habíamos hallado al principio, que viene a ser esta. Entonces tendríamos que la impedancia secundaria sería 6,88 con un ángulo de 153,39. Entonces este dato ya lo tendríamos. También nos está pidiendo hallar las corrientes en el primario y secundario actual. Empezamos con la corriente 2, que sería en el secundario. Entonces tendríamos 440 con un ángulo de 60 sobre 6,88 con un ángulo de menos 153,39, que es el dato que ya se había obtenido. Esto nos va a dar como resultado 63,95 con un ángulo de 213,39. Entonces, una vez que ya tenemos la corriente 2, podemos reemplazarla para poder hallar la corriente 1, que sería la corriente en el primario, ya que la corriente 1 sobre la corriente 2 es igual a 1 sobre A. Entonces, la corriente 1 sería la corriente 2 sobre A, teniendo así 63,95 con un ángulo de 213,39, que era la corriente 2, sobre un medio, que es la relación del transformador. Y nos da como resultado 127,9 con un ángulo de 213,39. Entonces ya habíamos hallado todo lo que nos pide en A. Ahora vemos qué es lo que nos pide en B. En B nos está pidiendo la corriente primaria y la corriente secundaria máxima. Aquí. Para poder hallar la corriente primaria y la corriente secundaria máxima, vamos a usar la potencia aparente, que como teníamos en el dato es 3000. Y también vemos esta relación que la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente. Entonces, para esto vamos a despejar la corriente y tendríamos la potencia aparente sobre el voltaje. Ahora reemplazamos y sabemos que el voltaje en el primario es 220. Entonces, 3000 entre 220 nos da 13,64, que sería la corriente en el primario máximo. Y, y sabemos que para el voltaje en el secundario es 440, que aquí lo hallamos. Entonces tendríamos 3000 sobre 440, que nos da como resultado 6,82. Esto sería lo que nos pide en B. Ahora, respecto a C, nos pide el porcentaje de carga del transformador. Para el porcentaje de carga tenemos esta relación, donde nos dice que el porcentaje de carga es igual a la potencia aparente actual sobre la potencia aparente nominal. La potencia aparente nominal es el 3000 que ya nos habían dado como dato. Entonces tendríamos que hallar la potencia aparente actual. Para la potencia aparente actual, entonces hacemos esta igualdad de 220 por 127,9, que es igual a 440 por 63,95, que nos da un resultado de que la potencia aparente actual va a ser 28.138. Entonces ahora ya podemos reemplazar en la fórmula que nos da al principio. Tendríamos que 28.138 sobre la potencia aparente nominal, que es 3000, por 100%, nos daría alrededor de 137%, 937%. Entonces ya tendríamos lo que nos pide en C.
Por último, nos pide dibujar los fasores de la corriente y del voltaje. Esto lo vamos a hacer con ayuda de las respuestas de lo que nos pide en A. Empezando por el primario. El voltaje sería, aquí, voltaje primario, 220 con un ángulo de 60. Por ello acá le ponemos 60, que este vendría a ser el voltaje primario. Su corriente primaria, que vendría a ser esta de aquí, que encontramos, es 127,9 con un ángulo de 213,39, que vendría dado por este. Ahora pasamos al secundario. En el voltaje secundario tenemos que es 440 con un ángulo de 60 también. Entonces esta parte tendríamos similar. Y respecto a su corriente, que vendría a ser la corriente 2, sería 63,95 con un ángulo de 213,39, al igual que en la corriente primaria. Por lo cual en ambos casos tendríamos los fasores similares. Eso sería la solución de estos 3 ejercicios. Eso sería todo. Gracias.